El video presentado es ficción. El autor del video se deslinda de pensamientos de la audiencia que puede generar. Por favor, evitar dejar malos comentarios, ya que se les repite, es mera ficción y entretenimiento, por lo que favor de no tomar. En serio, gracias por leer. Perdonen los errores que puede haber, trato de mejorar. Si te suscribes y das like, me ayudarías mucho. Dicho esto, que empiece el video. ¿Y si el Imperio Inca renacía durante la independencia del Perú? Un imperio inca fuerte dominando los Andes que pudiese rivalizar con potencias menores y estabilizando a el Perú en una monarquía federal. Pero para eso debemos irnos a 1820, cuando el Perú estaba en proceso de independencia. Nos centraremos en el bando realista en la región del sur de Perú, cercanas a Cusco. Entonces, en noviembre de 1820, tropas realistas entran en el Cusco, que aunque Cusco ya era realista, 4 generales realistas llamados Mariano Ricafort, José de la Serna, José Manuel de Goyeneche y Felipe Santiago Salaverry, y toman a Diego Cusighuamán Minga, un descendiente de la realeza inca, como un símbolo, y estos generales realistas lo utilizan y llevan a peleas, aumentando su popularidad en donde va y sumando personas a su ejército. Y al ver que la independencia no se podía detener, los generales criollos y realistas ponen a Diego Cusighuamán Minga Comp, el nuevo emperador. Esta medida se toma para contrarrestar el cambio a una república y para seguir siendo la élite, a lo cual el 7 de enero de 1821 se declara el inicio de el nuevo imperio inca con capital en Cusco. Esto genera descontentos en algunos sectores como la élite limeña que desconocen a este emperador. El 23 de marzo de 1821 se da la batalla de Arequipa, en la cual la facción inca toma la ciudad asegurando salida al mar, mientras que en el norte San Martín está en las zonas cercanas de Lima tomando parte del norte peruano. Y mientras eso pasa, el 1 de abril de 1821 se crea formalmente el Imperio Inca, con una constitución y poniendo a Cusco como la capital. Ya con una posición consolidada, el imperio mira hacia el sur, tomando La Paz, el 2 de junio de 1821, y llegando a Iquique el 3 de agosto, para después tomar zonas de el sur peruano, rozando con los republicanos en zonas cercanas a Lima, con tensiones en la zona subiendo hasta llegar a la batalla de Caída, en un poblado cercano a Lima, donde Simón Bolívar derrota a los incas en una batalla decisiva, en la que los incas iban a Lima, pero al perder la batalla se retiran y se proclama la República del Perú. Los incas, después de la derrota en Lima, miran hacia el sur, tomando zonas como Antofagasta y lanzando una invasión en 21 de enero de 1823 a Potosí, donde las fuerzas realistas ganan, sacando a los incas de la zona, y estos teniéndose que retirar a Antofagasta donde tenían tropas. Pero tras la derrota, el poder en esa zona es débil. Después de fallar en el sur, los incas mueven una pequeña parte del ejército al norte amazónico, ya que allí la baja población y resistencia no darán problemas. Conquistan las zonas amazónica y cercanas a Acre y zonas andinas, mientras hay escaramuza en el sur, con los realistas en el Alto Perú, a lo que se manda una carta a Chile, donde entre los incas y Chile se reparte el litoral alto peruano, donde Chile se queda con Atacama y partes de Antofagasta, mientras los incas logran estabilizar el frente en el Alto Perú a mediados de mayo de 1823, mientras Simón Bolívar consolida su fuerza en el norte peruano. En agosto de 1823, los realistas en el Alto Perú avanzan hacia La Paz, tomando la ciudad pero con grandes bajas, mientras la facción incaico se retira a un territorio más defendible y esperando más refuerzos. Por otro lado, Simón Bolívar avanza hacia Arequipa, generando la batalla del retroceso, donde las fuerzas republicanas toman Arequipa, y el 8 de noviembre de 1823, los incas salen huyendo de la ciudad hacia zonas de las montañas andinas y al Cusco. José de la Serna logra reunir de 6.000 a 8.000 hombres y empieza a avanzar hacia el norte y pasar de los Andes hacia abajo hacia la costa, llegando al mar Pacífico, y así rodear a Lima creando un asedio donde la ciudad es rodeada por miles de hombres cayendo, el 4 de diciembre de 1823, y en Lima se firma la rendición de la República Peruana. Simón Bolívar simultáneamente iba directo hacia Arica, pero al escuchar la noticia de la caída de Lima se retira. El 6 de enero de 1824, mientras Bolívar iba directo hacia Lima, hay roce contra los soldados imperiales, por lo que inicia la batalla de Bolívar, en la que 2.100 soldados junto con Bolívar se enfrentan a 6.500 soldados andinos, ganándoles con pocas bajas. Los imperiales se retiran hacia los Andes y hacia Lima. Bolívar llega el 28 de enero de 1824 a las afueras de Lima, donde los incas ya lo esperaban para un asedio.
El 29 de enero se deja pasar a Simón Bolívar sin resistencia. Entra a Lima. El 30 de enero se da la reunión, donde tanto los incaicos como republicanos ya están exhaustos del conflicto, a lo que firman el Tratado Bolívar-Minga, donde se respeta a el Imperio Inca. Se le reconoce y se establecen fronteras, y los incas reconocen a Simón Bolívar y a la Gran Colombia, y también se acorda unir fuerzas contra los realistas del Alto Perú, ya que no han sido derrotados y son un peligro, pues España puede fortalecerse desde allí y reconquistar Sudamérica, y aunque no sea probable, los libertadores e incas unen fuerzas teniendo batallas importantes contra los realistas como la Batalla de la Paz, donde José de la Serna conquista la ciudad, y la Batalla de Potosí y Sucre, donde Simón Bolívar logra conquistar las ciudades y zonas circundantes, para después darse la Batalla de la Última, donde los realistas pierden decisivamente, a lo que el Alto Perú termina en una cuasi anarquía. Por lo que los libertadores aprovechan y conquistan regiones enteras sin dificultad, y para 1825 la región del Alto Perú está libre de los realistas, y la Gran Colombia, el Imperio Inca, la Argentina, Chile y Brasil hacen una reunión en La Paz, donde se firma el Tratado de Límites Bolivianos, y se crea finalmente Bolivia como un país satélite de la Gran Colombia, pero influenciada enormemente por el Imperio Inca. El 1 de abril de 1825, cuando el imperio ya estaba consolidado y en paz, empiezan las reformas sociales y económicas también a repartir el poder, pues aunque el emperador luzca fuerte, el sistema que utiliza es parecido al feudal, por lo que a cada gran caudillo o persona influyente lo designa como gobernador de los departamentos, mientras las subdivisiones se empezaban a aclararse y se crean leyes, una constitución mejor redactada y ampliada, utilizando de base otras constituciones, como la estadounidense y la británica, tomando artículos y enmiendas para la constitución del imperio. Así como se empieza a construir el imperio, poco a poco se crea un Senado en Lima, el Congreso en Arequipa, la Suprema Corte de Justicia en Cusco y el emperador, que es el poder ejecutivo en Cusco, que es la capital. Se adopta un sistema federal donde los departamentos tienen una gran autonomía. Un sistema federal parecido al estadounidense, cada departamento tiene mucha libertad, pero todos comparten una moneda común, un ejército común y un jefe de Estado común. Este sistema no le agrada a todos y mucho menos a los centralistas de Lima y el Callao, pero por ahora la tensión está bajo control. Pero en 1827, cuando se crea la reforma portuaria, donde cada provincia costera tiene derecho a libre paso y los departamentos tienen total control sobre ellos con sus leyes, esto genera que el monopolio limeño caiga rápidamente. Para 1828, en agosto, se reporta que en Lima bajó mucho el comercio, que antes era el 85% de toda la nación, pero después de la reforma portuaria, que tiene libre libertad de decisiones, descentralización y diferentes leyes y regulaciones en los puertos de diferentes departamentos, gemero que el comercio en Lima caiga demasiado a un 34% a nivel nacional, y el contrabando baja a niveles históricos, pues las diferentes regulaciones generan libre comercio y competencia. A los centralistas limeños no les agrada para nada esta reforma portuaria, pues para noviembre hay al menos 10 puertos compitiendo con Callao directamente y con Lima. Por lo tanto, por lo que los limeños, enfurecidos pues su monopolio se desplomó, terminan haciendo una revuelta que deriva en un conflicto armado entre centralistas y federalistas, una con capital en Lima y la otra en Cusco. Los centralistas toman el Senado en Lima, muchos senadores salen huyendo y algunos renuncian. En donde estaba el Senado, los centralistas ponen sus propias instituciones, centralizando el poder y declarándose como la República del Perú, y entrando ahora sí en una guerra civil entre las dos fuerzas a inicios de 1829, a lo que desde Cusco no deja pasar esto por alto, y el emperador moviliza a sus soldados desde Cusco hacia Lima, dándose la primera batalla, llamada La Libertad, donde en el norte peruano los centralistas trataron de avanzar. Perú fueron rodeados por los federales y lograron subyugar y ganar la batalla, y la batalla de los Nuevos, donde los centralistas logran avanzar hacia Arequipa para asediar la ciudad. Mientras eso pasa, en enero de 1830, tropas del Cusco llegan a la región de Lima y logran asediar la ciudad de Lima e imponer un bloqueo en Callao y alrededores. Las tropas de Arequipa se retiran a Lima para defender la ciudad, pero ya es tarde. La ciudad cae en marzo de 1830, acabando con los centralistas y tomando todo lo que hicieron y volviendo a un status quo. En lo que el país regresa a la normalidad, se empiezan a tener roces con la Gran Colombia, pero el emperador trata de no entrar en guerra, pues el imperio no está en buen estado y sabe que perderá, por lo que empieza a bajar su influencia en el Alto Perú para no subir la tensión.
Ya con la caída de la Gran Colombia, el emperador inca empieza a construir un plan para tomar Bolivia y Ecuador, pero su estabilidad interna no se lo permite por ahora. Pero la élite federal piensa, si tenemos más tierras, tendremos más fuerza en contra de los centralistas, y cuando muere el emperador en 1831, no hay sucesor posible o un candidato óptimo, por lo que se crea una cámara de regencia de unos 18 políticos en Cusco que funcionan como el poder ejecutivo. En noviembre de 1831, la regencia declara la guerra a el Ecuador, haciendo un desembarco en Guayaquil el 2 de diciembre para tomar la ciudad un 19 de diciembre y hacer un avance en zonas amazónicas, aunque lento por las dificultades por el terreno. Mientras tanto, en el Imperio Inca se empieza un proyecto de mejoría de la economía. Ya con la reforma portuaria se empieza a establecer una economía más formal y mucho más grande, por lo que desde el sur se empiezan a exportar materias primas a Europa, lo que le da solvencia económica al imperio para que pueda sostener la guerra, que es costosa. Mientras el imperio inca sigue haciendo ofensivas pero poco efectivas por la dificultad del terreno, pero la cantidad hace que el imperio logre tomar zonas claves, llegando casi a Quito, donde se da la batalla de Quito. Pero el imperio pierde esta batalla decisiva, pero igualmente el imperio sigue haciendo ofensivas, toma dos grandes zonas, pero en 1832 la Nueva Granada amenaza con intervenir en la guerra. Meses después, Brasil amenaza con intervenir en la guerra, pues reclaman zonas sobrepuestas en reclamación en unos a otros, a lo que en 1833, el Imperio Inca con presión externa llega a una paz con Ecuador. En febrero de 1833 se firma el Tratado de Caracas, donde el Imperio Inca reconoce a Ecuador y hay cambios territoriales. En el cambio territorial mencionado, Brasil gana algunas partes de la Amazonia, al igual que Nueva Granada, aparte de zonas en disputa, aparte de un Ecuador mucho más reducido. Casi vamos un protectorado granadino y el Imperio Inca logra sobreponerse ante los demás, pero no logra obtener toda la región. Después de esto, la Cámara de Regencia empieza a dar bonos imperiales, con lo cual la economía se recupera de la guerra rápidamente terminado esta etapa del imperio. La regencia empieza a tomar más en cuenta a los nativos, incluyendo sus lenguas y resguardando sus culturas, en lo que sería la reforma de la multiculturalidad, en la que se mandan gente con estudios a estudiar y a otras lenguas y culturas para preservarse e integrarse en el imperio, aparte de un notable desarrollo económico, con industrias débiles creándose en las ciudades más grandes como Arequipa, Cusco y Lima. A mediados de los 1830s, el Imperio Inca empieza a reestructurar su economía y enfocarse en la diplomacia, aparte de crear una modernización. En esta nueva etapa del imperio, en el Asia Oriental, hay un gran imperio del Dragón de Oriente, en el cual el Imperio Inca puede establecer relaciones y tener una gran amistad a futuro. Pero ahora dime, ¿tú qué crees que hubiera pasado si el Imperio Inca renacia en el siglo XIX? ¿Cómo crees que habría cambiado la historia? Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte y comentar en el video, ya que me ayudaría demasiado a crecer y poder mejorar tanto en la calidad del video como en el tiempo de producción. Dicho esto, gracias por ver el video, bye.